I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a la segunda parte de esta serie de videos en que estamos estudiando la depresión. En el video anterior vimos lo que es el sistema de clasificación y las generalidades de la depresión. El día de hoy nos vamos a enfocar especialmente en lo que son los criterios diagnósticos, es decir, todos los síntomas que se deben de cumplir para poder diagnosticar a alguien con depresión. Entonces, nuevamente les recalco que mis referencias son el libro de Principios de Neurología, el DSM-5 y el siguiente artículo, por si quieren profundizar en el estudio. Sin más que decir, podemos iniciar. Muy bien, en primer lugar me gustaría que todos sepan a qué me refiero cuando digo el DSM-5. Pues básicamente existe un libro que es utilizado para el diagnóstico de todos los trastornos mentales y este libro se llama el DSM-5. Sus siglas quieren decir lo siguiente, quieren decir el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Vamos a apuntar aquí, esto está un poquito largo, así que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En realidad, sus siglas DSM-5 es porque hacen referencia a cómo se llama este libro en inglés, que es Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Entonces, por eso es que se le dice DSM. Pero bueno, en español su traducción es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ahora, esta imagen que les tengo aquí a la derecha, pues este es el libro, el DSM-5, así lo van a encontrar si lo buscan. Ahora, es importante aclarar que este libro se encuentra en constante actualización, es decir, existen varias versiones de este libro. Esta, la que estamos estudiando el día de hoy, es la número 5, que es la más reciente. Entonces, vamos a apuntar aquí que esta es la número 5. Pero tengan en cuenta que hace muchos años, pues las versiones eran más viejitas y teníamos en primer lugar en 1952, aquí como pueden ver en esta tablita, teníamos al DSM-1, después el DSM-2, DSM-3, DSM-4 y hasta ahora que estamos en el DSM-5. ¿Okay? Y esto lo que pasa es que se van actualizando los criterios diagnósticos de acuerdo a los diferentes hallazgos que se hacen acerca de los diferentes trastornos mentales, ¿ok? Entonces el día de hoy nos estaremos enfocando en el DSM-5, pero tengan en cuenta que si ustedes leen otras versiones, otras ediciones más antiguas, algunas de las cosas no van a ser lo mismo que se plasman en el DSM-5, ¿ok? Entonces nada más quería aclarar ese punto. Muy bien, ahora que ya entendemos esto, ya podemos pasar a explicar, pues en este caso, con más detalle lo que es la depresión unipolar. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que en primer lugar la depresión se podía clasificar en dos tipos principales. En el video introductorio les dije que podíamos tener a la depresión primaria, ¿okay? Que esta era la que ocurría de manera espontánea, sin que hubiera algo que la cause. Y teníamos a la depresión secundaria, que esta es la que era la que surgía a raíz de algún factor externo, que dijimos que podía ser ya sea un fármaco, como era el ejemplo de la reserpina, o puede ser por un proceso patológico, como en algunos casos puede ser el hipotiroidismo. ¿Ok? Ahora, el día de hoy, como les dije, nos vamos a enfocar especialmente en la depresión primaria. La secundaria, olvídense de esa por el momento. Entonces, si recuerdan, yo les había dicho que la depresión primaria se podía clasificar en dos tipos. Teníamos en primer lugar a la depresión unipolar, que es la que vamos a estudiar ahorita, y teníamos por el otro lado a la depresión bipolar. Si recuerdan, la depresión unipolar era aquella en la que el individuo solamente alternaba entre estados de depresión y estados de normalidad, que dijimos que era eutimia. Ese era el concepto que se usaba para referirse a un estado de ánimo normal. Ahora, la depresión unipolar, pues como su nombre lo indica, exactamente es solamente un polo del espectro emocional. Entonces, estos pacientes lo único que van a experimentar van a ser periodos depresivos y periodos de estado de ánimo normal. Entonces vamos a estudiar con detalle qué es un periodo depresivo, ¿ok? Y cuáles son sus características. Entonces, en primer lugar, quiero que sepan definir a un periodo depresivo. Un periodo depresivo, pues, es un periodo en el que la persona está experimentando, periodo en que la persona experimenta un muy bajo estado de ánimo. La persona experimenta, vamos a abreviarlo, un
bajo estado de ánimo, ¿ok? Un bajo estado de ánimo. Ahora, estos periodos depresivos tienen las siguientes características. En primer lugar es que su duración es muy variable. Pueden durar entre 4 a 12 meses, ¿ok? Dependiendo de la persona. Ahora, otra cosa muy importante es que los periodos depresivos en aquellas personas que sufren de depresión unipolar son normalmente diagnosticados o son normalmente aparentes a una edad menor a los 25 años. ¿Okay? Es decir, cuando una persona sufre por depresión unipolar, esta persona experimentará los síntomas de esta depresión en la adultez temprana, ¿okay? Antes de los 25 años normalmente. Ahora, esto no quiere decir que el diagnóstico vaya a ser antes de los 25 años. Puede ser que la persona sufra por síntomas depresivos y que sea diagnosticada con depresión muchos años después, ¿okay? Y esto imposibilite su tratamiento. Ahora, otra cosa importante es que la depresión unipolar tiene una mayor prevalencia en las mujeres en comparación a los hombres, ¿ok? Vamos a poner aquí que esta es una mayor prevalencia en mujeres, es decir, es más común en mujeres. Existen algunos psicólogos que piensan que en realidad esto no es verdadero y que lo que pasa es que las mujeres usualmente tienden a buscar ayuda psicológica de manera más frecuente, entonces por eso es que se diagnostican una mayor cantidad de mujeres, pero en realidad otros psicólogos sí piensan que las mujeres tienen una mayor probabilidad a sufrir por depresión unipolar, ¿ok? Entonces eso lo dejo a criterio de cada uno. Bien, ahora una vez que ya comprendemos qué son los periodos depresivos que caracterizan pues, a la depresión unipolar, es decir, que son todos aquellos episodios, son todos aquellos periodos en que una persona se va a encontrar experimentando un estado de ánimo sumamente bajo. Que recuerden, yo ya les había dicho que estos periodos depresivos usualmente vienen acompañados de sentimientos intensos de tristeza, cambios en el comportamiento, es decir, se vuelven más irritables, y también tenemos cambios cognitivos, cambios en los patrones de pensamiento. ¿Okay? Ahora, ya que tenemos claro esto, quiero explicar lo que son los síntomas. De acuerdo al DSM-5, existen 5 grupos de síntomas, ¿ok? Existen 5 grupos de síntomas que se le pueden diagnosticar a una persona para decir que tiene depresión unipolar, ¿ok? Entonces, estos 5 grupos de síntomas son los siguientes. En primer lugar, tenemos aquellos síntomas que son psicológicos, ¿ok? O simplemente llamados síntomas anímicos. Tenemos en segundo lugar lo que son los síntomas fisiológicos. Son todos aquellos síntomas que alteran la función del cuerpo, ¿okay? Los síntomas fisiológicos. Tenemos también los síntomas conductuales, todos aquellos que alteran la conducta del individuo. Tenemos los síntomas cognitivos, es decir, todos aquellos que interfieren con el pensamiento. Y tenemos, en último lugar, en casos extremos nada más, tenemos los síntomas psicóticos. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, empezando con los síntomas psicológicos o anímicos. Estos hacen referencia a todos aquellos síntomas en los que existe una alteración en el estado de ánimo del paciente, ¿ok? Como ya les he mencionado muchas veces, estos van a tener una sensación de tristeza y un bajo estado de ánimo. Esto es técnicamente conocido como disforia. ¿Okay? Cuando escuchen el concepto de disforia, esto hace referencia a que la persona tiene un bajo estado de ánimo. Otra característica es lo que conocemos como anedonia. ¿Qué es anedonia? Esto es básicamente cuando una persona no puede experimentar sensaciones de placer o de felicidad a pesar de que sea expuesta a un estímulo placentero. Por ejemplo, que me regalen $10,000 y que pues eso a cualquier persona lo alegraría, pero a una persona con depresión que tiene anedonia le daría igual. Eso es anedonia, es como básicamente la incapacidad de experimentar felicidad. Entonces, estos serían los 2 síntomas psicológicos o anímicos. Después tenemos los síntomas fisiológicos. Los síntomas fisiológicos tenemos varios. Tenemos en primer lugar, algunas personas pueden experimentar lo que es insomnio, es decir, la incapacidad de dormir. Pero, por el otro lado, algunas personas pueden experimentar hipersomnia.
que esto es completamente lo opuesto, es decir, que duermen mucho más de lo normal. ¿Okay? Después, en otro lado, tenemos la anorexia, que la anorexia es básicamente la pérdida del apetito. Las personas dejan de comer. ¿Okay? Y pues otra cosa importante es que habrá una disminución de la energía, lógicamente. Pues si no comen y no duermen, pues no habrá energía. Los síntomas conductuales, ¿cuáles son estos? Pues estos pueden ser de dos tipos. Pueden ser ya sea un retraso psicomotor o puede ser una hiperexcitabilidad a nivel de los síntomas motores. Entonces, pero el más común, de acuerdo a lo que he leído, es el retraso psicomotor, que esto quiere decir, vamos a apuntarlo aquí, esto quiere decir que básicamente se van a empezar a mover más lento, ¿okay? Van a tener movimientos más lentos y más, no van a moverse con la misma energía con la que se movían antes de entrar al periodo depresivo, ¿okay? Y les voy a explicar en los demás videos cuál es la etiología de esto, es decir, qué se cree que causa todos estos síntomas. Ahorita solo se los estoy mencionando, ¿okay? Pero se tienen postulados para explicar cada uno de ellos. Después tenemos lo que son los síntomas cognitivos, que son varios, ¿okay? Que son todos aquellos que afectan el patrón de pensamiento de la persona. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que son pues los síntomas, los pensamientos recurrentes de desesperanza, es decir, que la persona no siente esperanza de nada, ¿ok? Desesperanza, no está motivado para hacer nada. Después tenemos sentimientos de impotencia, yo no puedo hacer nada, piensan, yo no sé hacer nada, ¿ok? Después tenemos que estas personas usualmente viven estancadas en memorias que preceden al periodo depresivo, ¿ok? Como por ejemplo, todo era antes mejor de que esto pasara. Entonces, esto es algo muy característico de los patrones cognitivos que se alteran. Después, algunas personas pueden experimentar pensamientos suicidas, ¿ok? Pensamientos suicidas. Adicionalmente, otras cosas que se han visto es que existe una menor capacidad de memorizar, ¿ok? Las personas tienden a memorizar las cosas de peor manera, ya no logran memorizar conceptos de la misma manera en que lo hacían antes, ya no logran recordar lo mismo que recordaban antes. También presentan dificultad para concentrarse, concentración disminuida, ¿ok? Vamos a poner aquí una flechita hacia abajo para representar que hay una disminución en la capacidad de cada uno. Y tenemos también una disminución en la rapidez de pensamiento, ¿ok? Van a pensar de manera más lenta, básicamente. Rapidez de pensamiento. Muy bien. Y por último tenemos los síntomas psicóticos, que estos son en casos extremos. Y los síntomas psicóticos pues hacen referencia a las alucinaciones, que son básicamente percepciones alteradas de la realidad. Es decir, la persona va a percibir estímulos que en realidad no están ahí. Como por ejemplo, van a sentir que alguien los tocó, van a sentir que alguien habló, cuando en realidad eso no ocurrió, ¿ok? Y también vamos a tener delusiones, ¿ok? Que una delusión es cuando una persona cree cosas que bajo cualquier criterio lógico no serían verdaderas, ¿ok? Como por ejemplo van a creer que hay personas persiguiéndolas, ¿ok? A sus espaldas, o que una persona los quiere traicionar a sus espaldas. Ese tipo de cosas que otra persona obviamente se daría cuenta que no existe evidencia que indique que esto está sucediendo, ¿ok? Pero estas personas que tienen delusiones, aunque les demuestren que lo que están pensando es ilógico, aún así van a creer que lo que ellos dicen es verdad y lo que todos los demás dicen es mentira y que todos están locos. Eso es una delusión, ¿ok? Muy bien, entonces esto cumple con los síntomas de la depresión unipolar, con los síntomas de los periodos depresivos, ¿ok? Muy bien, podemos pasar ahora a la depresión bipolar. Muy bien, recapitulando, la depresión bipolar era aquella en la que la persona podría experimentar ya sea una depresión extrema, un estado de ánimo normal o un estado maníaco, ¿ok? Ahora, es importante entender que cuando estas personas atraviesan una fase depresiva,
los síntomas que se observan van a ser idénticos a los síntomas que se observan en los periodos depresivos de la depresión unipolar. Entonces estos no los voy a volver a explicar porque pues esencialmente son la misma cosa. Lo que les voy a explicar ahora son los síntomas que aparecen cuando esta persona atraviesa un episodio maníaco, ¿ok? Entonces, en primer lugar, quiero que sepan definir qué es un periodo maníaco, ¿ok? Un periodo maníaco. Entonces, vean ustedes, la definición de un periodo maníaco es, básicamente, es un periodo caracterizado por un intenso nivel de energía y un intenso nivel de excitabilidad, un estado de ánimo sumamente elevado, ¿ok? Vamos a poner aquí un elevado estado de ánimo, que puede llegar incluso a ser comparado con una sensación de euforia, es decir, de placer extremo. Al igual que con la depresión unipolar, esto suele aparecer antes de los 25 años en las personas afectadas por ello, antes de los 25 años. Y en este caso algo que difiere es que la prevalencia es la misma, ya sea en hombres o en mujeres, a diferencia de lo que habíamos dicho que en la depresión unipolar se ha dicho que hay una mayor prevalencia en mujeres. Entonces aquí hay misma prevalencia de género. Entonces lo mismo en género masculino o en género femenino. Bien, ahora sí podemos pasar a explicar los síntomas de los periodos maníacos. Es importante entender que los tipos de síntomas son los mismos. Es decir, vamos a tener síntomas psicológicos o anímicos, vamos a tener síntomas fisiológicos, síntomas conductuales, cognitivos y psicóticos. Es importante recalcar que los síntomas psicóticos en las personas que sufren por depresión bipolar, en los episodios maníacos, son más comunes que cuando una persona sufre depresión unipolar, que solamente atraviesa periodos depresivos, ¿ok? Entonces, en primer lugar, vamos a analizar cuáles son los síntomas psicológicos o anímicos. Pues como ya les he mencionado, estos van a atravesar por sensaciones que asemejan una euforia, que esto es, la definición de euforia es un placer extremo, básicamente, ¿ok? Después, los síntomas fisiológicos, cómo se afecta el funcionamiento del cuerpo. En primer lugar, van a tener muchísima energía, van a tener energía extrema, ¿ok? Van a estar, hay un estereotipo que no me gusta darlo, pero para que entiendan, esto, por ejemplo, en el artículo que consulté decía que estas personas van a estar a las 2 de la mañana barriendo o trapeando en su casa con toda la energía del mundo. ¿Okay? Esto es nada más un estereotipo, obviamente. Después tenemos pues el hecho de que tienen poco sueño, pues debido a que tienen mucha energía, no quieren dormir nada, van a estar despiertos todo el día. Los síntomas conductuales, pues esto es algo muy interesante, van a tener un comportamiento impulsivo. ¿A qué me refiero con esto? Comportamiento impulsivo. Esto quiere decir que las personas van a tomar decisiones sin analizar antes los pros y los contras. Y esto es muy evidente, por ejemplo, en lugares en los que se compran las cosas. Por ejemplo, las personas que tienen pues un comportamiento impulsivo debido a que está atravesando un periodo maníaco, usualmente van a ir a las tiendas a comprar un montón de cosas sin analizar el hecho de que se van a quedar en la bancarrota porque están comprando cosas cuando en realidad no tienen el dinero para comprar todas esas cosas, o van a ir a una tienda de ropa y van a decirle a la persona que les dé todo, ¿ok? Y esto básicamente es característico porque no pueden analizar los pros y los contras de las acciones que están tomando, ¿ok? Entonces esto es un comportamiento impulsivo. Después, otra cosa es que tienen una autoestima elevadísima, tienen una autoestima por las nubes, y en algunos casos esto puede incluso llegar a creer a que estas personas son de la realeza o que son profetas que están aquí en el mundo para hacer un bien y que nadie más aquí es igual a ellos, ¿okay? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos los síntomas cognitivos. Esto es que, por ejemplo, hablan muy rápido, ¿okay? Y pasan de tema a tema sumamente rápido. Hablan rápido y cambian de tema. Por ejemplo, te están hablando de que ayer fueron a la playa y después de repente te dicen que quieren ver un partido de fútbol. O sea, cambian de tema así, de un solo, y sin ni siquiera un nexo que los una a ambos temas.
Después tenemos los síntomas psicóticos, que como ya les he dicho son más comunes y en este caso son los mismos. Pues pueden ser ya sea alucinaciones o pueden ser algún tipo de delusión. Muy bien, entonces esto cumple con los síntomas de la depresión bipolar, especialmente de los periodos maníacos. Bien, ahora lamento informarles que cada una de estas se puede subclasificar. ¿Okay? La depresión unipolar y la depresión bipolar se puede subclasificar en dos tipos. ¿Okay? Es importante entender que en el DSM-5 hay más subclasificaciones, pero las que yo les voy a presentar en este momento son las dos principales de cada una. ¿Okay? Bueno, en el caso de la depresión bipolar sí solamente hay dos, pero en el caso de la depresión unipolar hay varios tipos. ¿Okay? Los que yo les voy a presentar son los más importantes. En primer lugar, tenemos uno de los que es conocido como el trastorno depresivo mayor, ¿okay? Que usualmente se abrevia así TDM. Y en otro lado tenemos al trastorno depresivo persistente, ¿okay? Y este se abrevia así, trastorno depresivo persistente. Entonces vean ustedes, tenemos dos tipos de depresión unipolar, dos tipos principales. En primer lugar está el trastorno depresivo mayor y en segundo lugar está el trastorno depresivo persistente, que los vamos a estudiar ahorita dentro de unos minutos con mucho detalle. En cambio, la depresión bipolar, existen dos tipos. Está la depresión bipolar tipo 1, ¿okay? Tipo 1, y está la depresión bipolar tipo 2. ¿Cuál creen ustedes que es más grave, la 1 o la 2? Pues la 1. La 1 es más grave en comparación a la 2. Bien, entonces ahora vamos a estudiar al trastorno depresivo mayor, que si recuerdan es uno de los subtipos de depresión unipolar. Entonces el trastorno depresivo mayor, esto es lo que todo mundo coloquialmente conoce como la depresión. Cuando alguien dice, ese brother tiene depresión clínica, ¿ok? Esto es pues lo que referimos como trastorno depresivo mayor. Entonces vamos a poner aquí que esto es también llamado depresión clínica. Muy bien. ¿Cuáles son las características del trastorno depresivo mayor? Pues para que una persona sea diagnosticada con trastorno depresivo mayor debe cumplir los siguientes criterios. En primer lugar, debe atravesar un periodo depresivo que dura 2 semanas o más. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo aquí. En realidad, más de 2 semanas, perdón. Periodos depresivos que duran más de 2 semanas. Y ya hemos visto cuáles son las características de los periodos depresivos. ¿Okay? Ya hemos visto cada uno de los síntomas que aparecen durante estos periodos. Ahora, otra cosa importante es que la intensidad de las emociones depresivas en estas personas, intensidad de emociones depresivas, son sumamente elevadas, ¿ok? El grado de intensidad que van a experimentar, ¿ok? Es elevadísimo en cuanto a las emociones. Van a tener tristeza extrema, ¿ok? Cuando están atravesando ese periodo depresivo. Y es importante entender que las personas con trastorno depresivo mayor también van a presentar lo que son conocidos como los ciclos de remisión recaída, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra remisión? Remisión es cuando se recuperan, ¿ok? Y recaída pues es cuando recaen, cuando vuelven a su estado depresivo. Entonces estas personas van a tener periodos en los que van a estar bien y van a tener periodos en los que van a recaer. Bien, ahora, a diferencia del trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente, como su nombre lo indica, es persistente, es crónico, está presente por mucho tiempo. Y este también recibe otro nombre que en el DSM-5 lo pueden ver, que es distimia. Cuando digan distimia es lo mismo que decir trastorno depresivo persistente. ¿Y cuáles son las características que se utilizan para diagnosticar a alguien con distimia? Pues en primer lugar, esta persona debe tener periodos depresivos que duran 2 años, ¿ok? O sea, más de 2 años, periodos depresivos. A diferencia de lo que es el trastorno depresivo mayor, que eran más de 2 semanas. Aquí los periodos depresivos son más de 2 años. Y me gustaría aclarar que en las personas con trastorno depresivo mayor, aquí arriba, los periodos depresivos usualmente suelen durar más de 2 semanas. Pero este es el criterio diagnóstico, ¿ok? Pero tengan en cuenta
que usualmente duran más de 2 semanas. Y pues en el caso del trastorno depresivo persistente tenemos que estos duran más de 2 años, son crónicos, están presentes por una gran cantidad de tiempo. Pero algo que es importante, que es diferente en comparación al trastorno depresivo mayor, es que la intensidad de las emociones, en este caso, intensidad de emociones, es menor. ¿Okay? El grado de tristeza que experimentan estas personas cuando cursan por un periodo depresivo es menor al grado de emociones que experimenta una persona con trastorno depresivo mayor. Entonces, fíjense ustedes, podemos decir que existen 2 criterios para la clasificación de la depresión unipolar. Ya sea que decimos que es trastorno depresivo mayor, en el que pues el tiempo que duran estos periodos depresivos es más corto en relación al periodo depresivo del trastorno depresivo persistente. En el caso del trastorno depresivo mayor, el periodo depresivo dura más de 2 semanas y en el caso del persistente dura más de 2 años. Ahora, en el caso del trastorno depresivo mayor, la intensidad de las emociones va a ser mucho peor. En cambio, en la distimia, en el trastorno depresivo persistente, la intensidad de emociones va a ser menor. ¿Okay? Y en este caso, pues obviamente van a ver, no hay ciclos de remisión y recaída, o son muy pocos, ¿okay? Porque pues estamos hablando de una condición que es crónica y que dura por mucho tiempo. No hay ciclos de remisión recaída. Bien, entonces, listo, esto concluye con la depresión unipolar. Ahora por último vamos a estudiar la depresión bipolar. ¿Okay? El trastorno bipolar, ¿okay? Existe, pues como ya les he dicho, 2 tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Ahora, el trastorno bipolar, para poder diagnosticar a alguien con trastorno bipolar, lo que indica el DSM-5 es que tiene que haber atravesado solamente un episodio maníaco, un periodo maníaco a lo largo de su vida. Con el simple hecho de haber experimentado un episodio maníaco, solamente uno, ¿okay? Con esto ya puede ser diagnosticado como trastorno bipolar. Ni siquiera es necesario que la persona haya tenido un periodo depresivo. Con el simple hecho de tener este episodio maníaco se dice que tiene trastorno bipolar. Bien, esto concluye. Entonces, vean aquí esta gráfica que les he dibujado aquí para resumir todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, vean aquí en el eje de las Y lo que tenemos es el estado de ánimo. ¿Okay? En el estado de ánimo tenemos aquí en el punto medio un estado de ánimo normal. Después, yéndonos hacia arriba, tenemos un incremento en el estado de ánimo, diciendo el polo superior, o sea, lo más alto, pues la manía. Y en el caso del sentido hacia abajo, pues tenemos estado de ánimo más bajo, es decir, depresión. Entonces, una persona normal, una persona promedio, que los tengo representado aquí en rosado, vean ustedes, su estado de ánimo siempre se mantiene aquí, a este nivel, en la línea media, ¿okay? En un ánimo normal. Eutimia, recuerden, esta es la palabra que se usa para decir un estado de ánimo normal. En cambio, las personas con trastorno depresivo mayor, que les tengo representado aquí en amarillo, vean cómo aquí en este caso están bien, pero después entran en un periodo depresivo y vean el grado de emociones que experimentan. Vean, llegan hasta el punto más inferior del espectro, ¿ok? Entonces, recuerden, yo les dije que el trastorno depresivo mayor se caracteriza por una intensidad muy elevada de las emociones, ¿ok? Después tenemos la distimia, que esta era crónica. Y recuerdan, la distimia dura más de 2 años. Entonces, vean, aquí en este caso el punto de base de estas personas es más abajo, ¿ok? Porque están en un estado de depresión crónica. Pero la intensidad de los estímulos es mucho menor en comparación al trastorno depresivo mayor. Vean cómo la distimia, en este caso en el verde, nunca llega hasta acá abajo. Nunca llega hasta ese grado de emociones. La distimia se mantiene más o menos acá y es más difícil que hayan ciclos de remisión y de recaída, como les he mencionado. Después tenemos el trastorno bipolar tipo 1, en que la persona puede ya sea estar en un estado maníaco o en un estado depresivo. Entonces vean cómo primero está normal, después entra en un estado maníaco, ¿ok? El tipo 1 era el más grave, entonces obviamente vamos a llegar hasta el punto más superior del espectro y después en algunas ocasiones pueden cursar por un periodo depresivo. Vean cómo esto es bipolar. Aquí hay un polo y aquí está el otro polo. Después el trastorno bipolar tipo 2, que era menos grave,
pues es lo mismo, solamente que el grado de emociones que van a ser experimentadas va a ser menos. Vean la distancia que existe aquí entre el tipo 1 y el tipo 2 y lo mismo aplica para los síntomas depresivos. Entonces, espero que les haya quedado claro. Esto es una explicación un poco complicada, pero espero haber hecho un buen trabajo. Cualquier duda la pueden poner en los comentarios, se las contesto sin problema y pues les pido un like y que se suscriban. Chao, chao. Nos vemos en el próximo video. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.